Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Rey entre su pueblo está reinando, aleluya. Y tu pueblo jubiloso la bienvenida te da. Con aplausos y aleluya te queremos tributar. Porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. Aleluya, aleluya, aleluya. La mañana viene cuando el Rey nos arrebatará para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La mañana viene cuando el Rey nos arrebatará para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. Rey entre su pueblo, Rey entre su pueblo está reinando, aleluya. Y tu pueblo jubiloso, y tu pueblo jubiloso la bienvenida te. Con aplausos y aleluya, con aplausos y aleluya te queremos tributar. Porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. Aleluya, 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 aleluya. La mañana viene cuando, la mañana viene cuando el Rey nos arrebata para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La mañana viene cuando, la mañana viene cuando el Rey nos arrebata para llevarnos a nuestras regias, mansiones, donde vamos a vivir en Rey entre su pueblo está reinando. Rey entre su pueblo está reinando, y tu pueblo jubiloso la bienvenida te da. Y tu pueblo jubiloso la bienvenida. Con aplausos y aleluya te queremos tributar. Aplausos y aleluya te queremos. Porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. Nosotros sabemos que, una vez más, Rey entre su pueblo está reinando. Rey entre su pueblo está reinando. Y tu pueblo jubiloso la bienvenida te da. Con aplausos y aleluya te queremos tributar. Porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. ¡Aleluya! La mañana viene cuando el Rey nos arrebatará para llevarnos
donde vamos a vivir en completa felicidad. ¡Aleluya! La mañana viene cuando el Rey, la mañana viene cuando el Rey nos, para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. Una vez más, Rey entre su pueblo, Rey entre su pueblo está Rey. Y tu pueblo jubiloso, la bienvenida te da, con aplausos y aleluyas. Te queremos, porque nosotros sabemos que ya tú reinando estás. ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La mañana viene cuando el Rey nos arrebatará para llevarnos a nuestras regias mansiones, donde vamos a vivir en completa felicidad. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya, aleluya. La mañana viene cuando el Rey nos para llevarnos. Amén. Ya gocémonos y alegrémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la cena del Cordero. Ya su esposa, ya se le ha concedido que se vista, de lino fino limpio, de fino y resplandeciente, ya está con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Lo que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido. Cuando a su esposa en el aire, la bienvenida de nuestro Redentor. Ya gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la cena del Cordero. Ya su esposa se le ha concedido que se vista, de lino fino limpio, y resplandeciente, ya está con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Lo que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido. Cuando a su esposa en el aire, la bienvenida de nuestro Redentor. Una vez más, ya gocémonos, y alegrémonos. Démosle gloria, porque ha llegado la cena del Cordero.
Ya su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente ya está, con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego. Lo que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuando a su esposa en el aire la bienvenida de nuestro Redentor. Amén. Ya gocémonos. Ya gocémonos. Gloria, la cena del Cordero, ya su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente ya está, con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego, porque profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuando a su esposa en el aire la bienvenida de nuestro Redentor. Una vez más, ya gocémonos y alegrémonos, ya alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la cena del Cordero. Ya su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente ya está, con sus ojos puestos en el cielo, porque del cielo vendrá a buscarla con los que andan en carros de fuego, los que profetizó San Pablo, dentro de poco quedará cumplido, cuando a su esposa en el aire la bien. El Señor fue alzado al cielo, pero dijo que vendría en una nube blanca. Su promesa está cumplida, su promesa está cumplida, porque aquella nube hoy está fotografiada bajo el cielo de Arizona. Bajo el cielo de Arizona, una límpida mañana, la gran nube apareció. La gran nube apareció, la gente vio asombrada, la gente vio asombrada, porque tal evento no tenía explicación. En aquella nube estaba el mismo Dios, para cumplir la profecía, a través del cuarto Elías. A través del cuarto Elías, envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió, era el arca regresando, con así dice el Señor. Envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención.
La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. El Señor fue alzado al cielo, el Señor alzado al cielo, pero dijo que vendría. Promesa está cumplida, porque aquella nube hoy está potora. Bajo el cielo de Arizona, bajo el cielo, una límpida mañana, la gran nube apareció. La gente vio asombrada, porque tal evento no tenía explicación. En aquella nube estaba el mismo Dios para cumplir la profecía a través del cuarto Elías. Envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría, al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. Envuelto en esa nube, envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando. Una vez más, el Señor fue alzado al cielo, pero dijo, en una nube blanca. Su promesa está cumplida, porque aquella nube hoy está fotografiada. Amén. Bajo el cielo de Arizona, una límpida mañana, la gran nube apareció. La gente vio asombrada, porque tal evento no tenía explicación. En aquella nube estaba el mismo Dios, para cumplir la profecía. A través del cuarto Elías, envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. Envuelto en esa nube, Dios trajo el libro abierto de la redención. La novia que moría al verlo revivió. Era el arca regresando, con así dice el Señor. ¡Amén! Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico por aquí, por el Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, que están en diferentes lugares en este mundo, el cual estamos viviendo, en este planeta Tierra, en este cosmos, en el cual habitamos por la gracia y misericordia de Dios, porque acuérdense que Dios le entregó la tierra al hombre como un Señor aquí sobre la tierra, y por lo tanto el hombre cayó en el pecado y vemos toda la devastación el cual está en el mundo en el día de hoy. Pero Dios en su misericordia Él prometió: yo restauraré, dijo a través de la boca del profeta Joel. Y vemos que cada día, como hemos dicho, que Dios va de luz en luz, como la luz de la aurora. Va Él haciendo un poquito aquí, un poquito por allá, y va restaurando. Y cada una de las cosas que va restaurando, vemos que Dios va en su gracia, en su misericordia, en su bondad para con el ser humano, va aparejando ese camino para que lleguen allí al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y es al final, al premio de la corona de vida, el cual es un camino que usted y yo no conocemos, porque nunca lo hemos transitado, como dijo Josué allá en el libro de Josué. Pero sabemos que con Él, que es el Espíritu Santo, el mismo Dios guiando a su pueblo,
pasaremos por ese camino y caminaremos en santidad. El profeta Isaías dijo, Dios a través del profeta Isaías, porque acuérdense que Dios trabajando a través de los hombres, de Dios, y Dios habla a través de los labios humanos. Y él dijo allí, a través del profeta, dijo que habrá un camino, allí habrá calzada, dijo él, y será llamado camino de santidad, por el cual no pasará inmundo. Pero por lo tanto, como no conocemos ese camino que es de santidad y es muy tremendo, podemos decirlo así, porque no va a pasar por ahí inmundo, que haga abominación y mentira, nada fallo que esté, porque Dios está pesando a sus hijos en balanza y los está poniendo a una estatura de perfección a la medida de la plenitud de Cristo. Por eso es ese camino que hay que caminarlo muy correctamente, muy seguro y muy con paso firme, podemos decirle, porque cualquier rebalón, cualquier falla se cae. Mire, Dios en su misericordia, el tiempo que estamos viviendo para levantarse es un poco dificultoso, pero no imposible para las cosas del Señor. Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que el sugerimiento, el consejo para usted, amado hermano, amigo que me escucha a esta hora, que está quizás oyendo por primera vez estos servicios evangelísticos, es bueno que usted preste oído y atención a la voz de Dios. Acuérdense que Dios está hablando de muchas maneras. En el libro de Hebreos 1, él dice que Dios hablando de muchas formas, muchas maneras a los padres en estos posteriores tiempos, que son los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todas las cosas, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que usted y yo, estando atentos a la voz de Dios, y como la fe viene por oír, y oír la voz de Dios, entonces para que estemos entonces ahí aparejados y presentes y prestos para oír la voz de Dios. Y usted entonces será edificado, al igual que nosotros aquí también somos edificados con la misma palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, aún los tuétanos y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que esa palabra, como es una espada de dos filos, ella va a cortar para allá, aconsejarlo a usted, corregirlo a usted, y me corrige a mí también. Así que corta para allá y corta para acá. Por eso es la palabra viva y eficaz, que está allí, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces, si vemos entonces cada una de las palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros y le prestamos oído y aceptamos el consejo, aceptamos la corrección, Dios entonces nos bendecirá. Y las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella alguna. Así que, amados hermanos y amigos, preste entonces oído, preste atención a su voz en esta tarde, el cual tenemos un tema en esta tarde, el cual podemos decir que es la continuación del mismo tema, porque no hemos podido salir del tema en estas últimas semanas, el cual es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Si Dios está dando a conocer esas cosas que no conocemos, quiere decir que son secretos, son algo que está oculto, algo que no sabíamos, pero Dios está dándolas a conocer, revelándonos. Una cosa que estaba oculta, quizás un velo allí, pero lo quitamos el velo y allí entonces es develado, expuesto para que usted lo vea y diga, allí estaba algo allí escondido. Allí estaba algo tapado, pero no lo he visto, pues tenía una cortina, estaba una sábana, así como un escultor hace su obra allí y después la pone en la galería, si es una pintura, es una obra de arte, la pone en la galería y está tapada. Cuando llega la persona a ver, los críticos y todas estas cosas, las personas a observar cuál es la buena obra que aquel escultor hizo, la sábana es quitada y es revelado lo que está allí, lo que aquel gran pintor o aquel escultor ha hecho. Y ya usted ve
que con sus ojos qué es lo que estaba allí detrás de aquellas cortinas. Pero mientras tenga las cortinas, tenga la sábana, usted no puede ver nada. Así que Dios está orando de esa misma manera. Había un velo de ceguedad en nuestros ojos, un velo puesto allí por el mismo Satanás, que no podemos ver la misericordia de Dios, no podemos ver la grandeza de Dios, no podemos ver que Dios nos había escogido, nos había elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos como Él, fuésemos a imagen y semejanza de Él, porque Él nos creó de esa manera. Pero cuando Él nos quitó ese velo, esas escamas de nuestros ojos, pudimos ver: Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres clemente, y por eso le damos gracia y alabanza y honra a ese Dios grande y poderoso, que el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por esas gracias es que estamos aquí en esta hora llevando estos servicios evangelísticos. Así que, amados hermanos, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente en esta preciosa tarde, y queremos entonces entrar de una vez entonces en el tema. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, perdón, pero vamos a hablar en esta tarde de esas cosas que no conocemos, sobre un versículo, el cual tiene que dice en Romanos capítulo 11, el versículo 29, que dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ve? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vamos a tomar unos punticos y hablar sobre ese punto. Así que les invito, amados hermanos, Romanos capítulo 11, y leemos desde el versículo 25 para que entremos entonces en este tema que vamos a hablar hoy, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Así que les invito a tomar la escritura entonces y leemos en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Hasta allí la lectura. Entonces, este versículo 29, aquí dice en esta traducción de la Biblia, dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Pero en otra traducción dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que significa lo mismo. Pero oremos entonces para que pongamos este servicio en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, glorioso eres, Señor, santo eres, Señor, grande, Señor, en bondad, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos en este día, Señor Jesús, porque nos has dado, Señor, tus misericordias, Señor. Nos has dado la oportunidad nuevamente, Señor, de estar aquí, Señor, en este lugar, Padre Santo, que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú sabías, Señor, que este tiempo iba a llegar, Señor, el cual íbamos a estar aquí detrás de estas cámaras, Padre Santo, llevando tu palabra, Padre Santo, predicando, Señor, a tiempo fuera de tiempo, Señor, tu palabra, Señor, el cual tú quieres darlo a cada hombre, Señor, para que lleguen al conocimiento de tu palabra, Padre mío. Te ruego, Padre Santo, por cada una de las vidas, Señor, que están allí, Señor, al alcance, Señor, de este medio, al alcance de nuestra voz, Señor, para que ellos puedan ver y captar y corregirse, Señor, ante tu presencia, Padre Santo, sabiendo, Señor, que el tiempo es corto, Padre eterno. Sabemos que ya el tiempo no es más, como tú lo dijiste allí en Apocalipsis 10, Padre eterno, pero te ruego, Señor, que sea usted, Señor, extendiendo, Señor, su mano, Señor, extendiendo su mano poderosa, Señor, para
llamar y rescatar aquellas vidas, Señor, que están en el pecado, Señor. Para llamarlos a aquellos que no te conocen, Padre eterno. Sea usted, Señor, dándoles el entendimiento, dándoles sabiduría, dándoles revelación de lo alto para que ellos puedan buscar de su rostro. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pedimos, Padre eterno. También le pido, Padre Santo, por mi persona, Padre Santo, que me ayude, Señor Jesús. Sea usted, Señor, poniendo la palabra oportuna en mis labios, Señor, para hablarla con confianza, Señor. Que no sea yo, Señor, hablando, sino usted, Padre Santo, hablándole a las vidas, Señor, a través de mis labios, Señor Jesús. Ayúdame, Padre eterno. Sea usted, Señor, quitando, Señor, todo nerviosismo, todo cosa que pueda estorbar, Padre eterno, para poder expresar su palabra con toda confianza, Señor. Y ellos puedan entender claramente, Señor, que usted, Señor, les ama, Padre eterno. Que nos amó tan amor eterno que dio su Hijo, es unigénito, allí en la cruz del Calvario, para que todo que en usted crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así, Padre eterno, les ruego en esta hora, Señor, por cada uno de ellos y cada uno de mis hermanos amados, Señor, en diferentes lugares, el cual están en sintonía, Señor, oyendo este programa, Padre eterno, que le des ricas bendiciones, Señor, a cada uno de ellos. Dale las peticiones de sus corazones, Señor, sabiendo, Señor, que hay diferentes hermanos por diferentes lugares de este mundo, Padre eterno, que están pendientes, Señor, están atentos, Señor, a tu voz, el cual es el alimento espiritual, Padre eterno. Te ruego, Señor Jesús, que le partas el pan, Señor, en esta tarde, Señor, para que ellos puedan tomar su porción, Señor, necesaria que necesitan, Señor, de acuerdo a tu voluntad agradable y perfecta. Todo te lo pongo en tus manos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Glorioso Jesús, santo el Señor. Bueno, vemos entonces aquí en este tema, que el cual hemos tomado hoy por la bondad de Dios, pues sabemos que Dios es el que pone el sentir en nuestros corazones para buscar el tema y traerlo a dárselo claramente a ustedes. Y este tema que tomemos hoy fue porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Permiso. Y son irrevocables, entonces Dios los da y no hay hombre, no hay demonio, no hay infierno que pueda quitar ese don, el cual Dios lo ha entregado, porque Dios repartió dones a los hombres y aún a los rebeldes, dice allá en Salmo 68, para que en medio de ellos habite Jehová Dios. Entonces, si Dios dio los dones a cada hombre, cada mujer, y si el hombre se alinea con Dios y esos dones que Dios le ha entregado en sus manos, los pone al orden con las facultades que Dios le ha dado, ese hombre será un instrumento en las manos del Señor. Pero vemos tantos dones que hay en el mundo, hombres que no conocen al Señor y los dones los tienen entonces pervertidos, los tienen haciendo más mal que bien. Por eso es tan delicado tener dones así dados por el Señor y no saber cómo usarlo, cómo saber darle el uso adecuado. Y podemos decir claramente que ¿qué son los dones? Por ejemplo, quisiera a usted la pregunta, ¿qué son los dones? Los dones es un regalo dado por Dios, es un obsequio de parte de Dios, es una dádiva, como también se puede decir. Y podemos saber que Santiago, el capítulo 1, versículo 17, él dice que la dádiva de Dios, toda dádiva perfecta viene de lo alto, el cual desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ese don viene directamente de arriba. Todo lo que usted pueda obtener aquí en esta tierra lo tiene de parte de Dios, porque Dios es el dador de todas las cosas. Él lo que creó fue para Él, por Él y para Él. O sea que para Él sea la gloria completa. Por eso estos dones son un regalo, un premio, un obsequio dado por Dios al ser humano. Y si el santo premio entonces
¿cuál premio? Podemos, ¿qué puede decir usted? Pero ¿cuál premio? Y si hay el primer don que Dios nos da es la vida. ¿Por qué la vida? Porque usted estando en el vientre, cuando es estado en el vientre de su madre, podemos llevarlo a este punto. Cuando se une el hombre y la mujer y es estado ese partícula allí del ser humano, allí esa gotita de sangre que hay allí en el óvulo de la mujer, allí se va gestando podemos, como dijo el salmista, el embrión en la mujer, y va creciendo allí, pero son millones que salen de embriones allí cuando está el hombre con la mujer, embriones, pero el que pasa primero, la que gana la carrera a entrar al óvulo de la mujer, es el que va a vivir. Pero quizá usted y yo, que estamos aquí sobre la tierra y salimos, y no porque nosotros corrimos mucho para entrar al óvulo de la mujer para que salir nosotros en la tierra, aquí a la tierra, como vivientes, sino que fue el mismo Dios que con su mano lo escogió a usted y lo impulsó para que entrara en el óvulo y pudiera aparecer aquí como un ser humano. Era la misericordia de Dios que lo tenía con un propósito para llamarlo y darle vida. Ahora, cuando usted es estado y entonces ese germencito allí de vida que entra en el óvulo, allí entonces ya se va gestando como un bebé allí en el vientre. Pero ese bebé allí tiene vida porque la madre lo tiene en el vientre y está alimentándose a través de lo que la madre consume. Y tiene un cordón umbilical, el cual ese es el que le transmite todos los alimentos a ese niño que está gestándose en el vientre de la madre. Pero cuando le toca salir del vientre de la madre, allí está en una masa de carne. Se puede mover para allí para acá. Usted dice, sí, está vivo, sí, pero vemos que es porque se está alimentando de la madre, pero no tiene vida propia todavía. La vida propia la da cuando Dios sale del vientre y Dios le da el espíritu de vida para que pueda entonces subsistir por sí mismo. Porque allí está dependiendo de la mamá, de la madre. Pero al salir, ¿qué sale entonces? Es tipo perfecto del nuevo nacimiento. ¿Qué rompe la madre primero? Rompe la fuente, que es agua. Segundo, sangre. Y tercero, entonces, cuando la partera o el médico le da el golpe al niño que sale y empieza a llorar, allí respira entonces el hálito de vida que Dios le decretó para usted y para mí, para que estemos aquí sobre la tierra. Fue Dios entonces en su misericordia escogiéndolo entre millones, porque fueron millones de espermatozoides que entraron allí, pero usted y yo salimos entonces ganadores, podemos decirlo. Corrimos más allí para entrar en el óvulo y entonces aparecimos aquí sobre la tierra. Pero cuando usted apareció aquí, millones se perdieron. Millones que habían entrado con esos espermatozoides allí en la madre, pero solamente fue gestado usted y fue gestado yo. Así que vemos que en todas partes está Dios metida su mano para con nosotros. Así que esa fue la primera regalo de Dios, el cual es obtener la vida aquí sobre la tierra. Pero vemos también el segundo regalo de Dios son los beneficios que tiene para cada uno de nosotros. Porque aquí tenemos entonces que crecer como niños, alimentarnos y darnos entonces esa contextura para poder llegar y crecer y llegar a ser hombres o mujeres como estamos ya crecidos hoy en día. Pero son los beneficios, los regalos de Dios que tiene Él para cada uno de nosotros. Todo es un regalo de Dios. Todo es un beneficio de Dios. Ahora, el tercer parte podemos verlo allí, el cual podría ser entonces un llamamiento que Dios le tenga a usted preparado como hombre o como mujer para obtener un ministerio en el cuerpo del Señor o tener también una facultad de los dones que están allí en Corintios 12. Una facultad de cuáles dones que si sería, vamos a ponerlo a nombrarlo, o sea, dado por el Espíritu, será don de sabiduría, don de ciencia, fe, de hacer milagros, de sanidades, serían de profecía, género de lengua y discreción de espíritu,
sería interpretación de lengua. Todo eso es dones que Dios ha colocado en la iglesia para dárselo entonces a sus hijos para que hagan y ejerzan un trabajo allí en el cual Él quiere llevarlo, el cual son esos dones que Dios entrega al pueblo. Pero si usted no sabe que esos dones si están en usted y no sabe cómo usarlos, es bueno entonces que medite y piense: ¿cómo hago, Señor? Enséñame, muéstrame, guíame cómo tengo que hacer para yo operarlo correctamente, porque si está operando incorrecto, entonces es bueno alinearlo. Dios dice que se haga todo decente, en orden y decentemente. Todo tiene que ser corregido por el ministerio, el cual Dios también ha colocado. Si Dios lo ha llamado para permanecer y ejercer un trabajo en el ministerio, si lo ha llamado como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, sea entonces usted uno de los mejores de esos hombres que Dios ha llamado, que ha constituido por gracia, porque así dice Efesios 4:11, que Él mismo constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para llevar a ese pueblo a la perfección. Y si es llevarlo a la perfección, entonces tiene que ser dones perfectos, dones que den en el blanco, dones que estén allí haciendo el trabajo el cual Dios quiere que lleve cada uno de ellos. Por eso, tanto el hombre como la mujer espiritual y los hijos de Dios tienen entonces que alinearse y hacer su trabajo correcto. Las mujeres tienen también su trabajo que hacer en las iglesias, el cual esos dones que cada uno de que Dios puso allí en 1 Corintios 12, versículo 8, ellos pueden ejercerla tranquilamente. No llama a la mujer a pertenecer a un ministerio de los 5 oficios, el cual son de puro hombre. No, si Dios los llama a darle un don de esto, es para entonces tener una facultad y ser una ayuda al ministerio de la iglesia. Así que los dones son irrevocables y los llamamientos por parte de Dios. Así que Dios los da y no hay quien los quite. Así que vemos que la cuarta sería la salvación que Dios nos da, porque por gracia que somos salvos. Ese es un regalo de Dios, y no de vosotros mismos, dice la Escritura, sino un don de Dios, que es el regalo de Dios. Y la quinta sería por la gracia divina, es la eternidad, la corona de justicia que Dios nos entregará si hacemos las cosas correctamente aquí, el cual Él nos está guiando a hacer. Por eso Dios en su misericordia, en su bondad, ha dado estos temas para que nosotros conozcamos las cosas que no conocemos, que aprendamos y veamos cada detalle que Dios tiene para cabo en nosotros aquí en las Escrituras. Así que Dios los da y no hay quien los quite, porque es Dios el que llama, Dios el que constituye, como le dijo él a Jeremías claramente allí. Jeremías, capítulo 1, él le dijo allí cuando llamó a Jeremías. Él le dijo allí, Jeremías, capítulo 1, del versículo 4, él le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Imagínense, ya lo conocía antes de antemano, ya sabía qué trabajo tenía para este hombre llamado Jeremías, el cual iba a ser su profeta, y lo había escogido para ser entonces profeta a la gente, a las naciones. Y dijo por eso le dijo: antes que te formase, antes que estuviera en el vientre de la madre, te conocí, y antes que saliese de la matriz, te santifiqué, lo hizo un santo, y te di por profeta entonces a las naciones. Así entonces que vemos aquí claramente que Dios es el que llama, que es hacer llamado, Dios escogiendo, Dios predestinando. Es la elección divina de Dios en todas las cosas. Así que Dios es el que hace para Él lo que Él quiere. Así que usted no puede decirle al Señor: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así?
cuando Dios no da cuenta de sus razones, porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, ¿ves? Entonces, por eso Él dice que porque dirá la masa de barro, ¿por qué me hiciste así? No, no puede ser, porque te agarra una masa de barro y la masa y hace un carro, un jarro, hace un vaso, lo que usted quiera con esa masa, y la masa no le va a replicar para hacer moldearme bien o para saber más suave, no me es tan duro, no, es un barro. Así somos nosotros en la mano del Señor, en la mano del gran alfarero, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que no podemos decirle, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste así? Y vemos hoy en día que tanta perversión que hay en el mundo hoy, que la gente, por ejemplo, eso lo veo más en las mujeres, que sigue adaptándose cosas para verse más estrambóticas, cosas que fuera de que no son de ellas, sino introduciéndose en su cuerpo, dañándose el cuerpo y quizás maquillándose de distintas maneras, cambiándose el parecer, operándose para verse más bonita, todas estas cosas, renegando lo que Dios había hecho, diciéndole, Señor, tú me hiciste muy fea, Señor, tú no me hiciste el cuerpo bonito, me hiciste de esta manera, así que yo me voy a cambiar. O sea, está protestándole al Señor de esa manera, criticando lo que Dios hizo, porque si todo lo que Dios hizo es bueno, pero fíjese la inconformidad del hombre y de la mujer, que ya no quiere entonces ser como Dios lo hizo, sino que quieren hacerse más bonita o más bonito, porque al hombre también le ha llegado ese extremo, la perversidad que hay en el mundo hoy. Por esa causa Dios destruyó Sodoma y Gomorra, por la perversión que había, porque el hombre ya no quería ser hombre, sino que quería ser mujer ahora, y la mujer ya no quería ser mujer, sino que quería ser hombre. Y entonces se visten como hombre, se afeitan como hombre y andan como un hombre. Entonces vemos que Dios han cambiado los cables allí entre o Dios viendo que la gente ha cambiado entonces sus cables ahí, están chocando una cosa con otra. Y diciéndole al Señor entonces en su ser, Señor, me hiciste mal. Yo no quería ser así, yo quería ser un hombre, yo quería ser una mujer. Y entonces ellos quieren hacer entonces cambiarse el sexo ellos mismos y ponerse entonces seno o glúteo para operarse y serse más bella y ser más provocativo, vamos a decirlo así, porque es el diablo poniéndole ese ser a ese sentir a la mujer para lucirse y ver entonces vender su cuerpo, porque es lo que hacen, vender su cuerpo al diablo, al mismo Satanás, porque cuando está quizás en el mundo caminando por las calles, la gente le está observando y ve entonces, entra la codicia, el cual lleva entonces al hombre más rápido al infierno, porque entra la codicia, y la codicia, entonces esa mujer al final será culpable del juicio, será culpable de adulterio, porque llevó más hombres al infierno que cualquier botiquín, podemos decirlo así, porque pervirtió lo que Dios hizo, entonces se está dándose, luciéndose para que el hombre en la calle la codicie. Por eso son abreojos en este tiempo el cual estamos viviendo, que si Dios te entregó entonces un don para servirle, honra al Señor y sepa cómo comportarte, sepa cómo vestirte, sepa cómo dirigirte aquí en este mundo perverso y malo el cual estamos viviendo. Así que es un consejo para usted como dama. Y caballero, porque es para los dos y para todos, porque jóvenes y niños entran todos aquí por el mismo canal. Entonces, Dios le dice entonces a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a la gente. Entonces era Dios llamando, Dios escogiendo, Dios predestinando, y era entonces la elección divina de Dios. Así que así escogió también igualmente a Israel como su pueblo. Era su pueblo judío. Ellos eran la niña de sus ojos, dice la Escritura, al pueblo judío cuando lo escogió. Vemos la Escritura que tomamos ahorita, Romanos 11, versículo 25. Dios escogió este pueblo
como su esposa. Y después también escogió a su pueblo gentil, que somos nosotros. Pero Dios, Él no puede obrar, podemos decirlo así, con dos pueblos al mismo tiempo. Dios no puede tener dos iglesias al mismo tiempo. No, porque Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja, tiene una o tiene la otra. Pero como Dios es como un esposo, porque Él pone ejemplo, es como un esposo y una esposa. La iglesia es llamada esposa, una mujer. Pero Dios entonces escogió a su esposa, la enamoró y la tuvo para Él, el cual fue y se casó con ella, el cual fue que le dio juramento al pueblo de Israel. La escogió de muy temprano y le dio juramento y se casó con ella. Pero después, ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo se pervirtió, este pueblo se fue a la idolatría, este pueblo, cual era la iglesia de Israel, se fue entonces a adorar ídolos. Y entonces Dios tuvo que repudiarle entonces, Dios tuvo que darle entonces carta de divorcio, podemos decirlo así. Y usted quizás te dice, pero Dios se divorcia, ¿sí? Si Dios ve a aquel hombre, aquella mujer que es rebelde, que no quiere obedecer a su esposo, que es el Señor, Dios entonces lo aparta a un lado y le da carta de divorcio. ¿Por qué? Porque por desobediente. Dios escogió a este pueblo entonces y lo había sacado del pueblo de allá de Egipto, de la esclavitud, y lo había hecho para Él, un pueblo seleccionado, un pueblo selecto para Él, para su gloria. Pero ¿qué pasó entonces? Al pervertirse, Dios entonces lo apartó y se fue entonces y nos miró a nosotros como gentiles. Buscar un pueblo entre el pueblo, el cual somos nosotros, que fuimos llamados, ahora somos hijos. Un pueblo gentil, predestinado para su gloria. Predestinado, porque ya antemano Dios sabía que el pueblo lo iba a rechazar, este pueblo de Israel. Y Él iba a escoger entonces voltear hacia nosotros. Pero Dios, como un esposo, no puede entonces tener esas dos iglesias al mismo tiempo. Entonces tuvo que entonces apartar una, repudiar una y entonces venir y tomarnos a nosotros como gentiles, porque Dios respeta sus leyes, Dios respeta su palabra. Él no puede tener las dos esposas al mismo tiempo, porque entonces, como nos pone un ejemplo en lo natural, si un hombre tiene dos mujeres, entonces se convierte en adúltero, porque siendo un adúltero, porque tiene dos mujeres, porque Dios dice, se llegará el hombre y la mujer y serán dos en una carne. No serán dos, sino dos en una carne. Así que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Entonces, Dios, sabiendo y poniendo este ejemplo como un esposo natural, y Él no puede tener las dos iglesias al mismo tiempo. Entonces tuvo que rechazar una y llegarse entonces a la otra, que somos nosotros como gentiles. Por eso, como pone un ejemplo el mismo Señor aquí sobre la tierra, cuando llegó en carne, Señor Jesús, Él fue, y Él lo dijo Él mismo, cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. Y vamos allí a San Juan capítulo 10, San Juan capítulo 10, y veamos lo que el mismo Señor dijo allí. El versículo 14, Él poniendo un ejemplo del cual Él no puede tener dos iglesias. Y como sabía que el antemano, Él sabía tener conocimiento de todas estas cosas, porque a Dios no lo sorprende nada. Él conoce el principio al fin, el comienzo y el futuro. Entonces, sabiendo que el pueblo lo iba a rechazar, ya tenía entonces ya determinado que iba a escoger otro pueblo, el cual somos nosotros. Dice allí entonces San Juan capítulo 10, del versículo 14, dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, el cual somos nosotros. Aquellas también me conviene extraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño
y un pastor. Allí está, un rebaño y un pastor. Dios entonces no puede lidiar entonces con dos pueblos al mismo tiempo, con dos iglesias al mismo tiempo, no puede. Él tiene entonces que rechazar. Israel tuvo que apartarlo a un lado y entonces mirarnos a nosotros como gentiles por la gracia y misericordia de Dios. Era irrevocable los llamamientos de Dios, por eso Dios determina todas las cosas, su escogencia, es su elección con todas las cosas. Entonces, habrá un pastor, habrá un rebaño y habrá un pastor. Así que nadie puede entonces estar con dos iglesias o tres iglesias. No se puede. ¿Por qué? Porque entonces sería un adúltero espiritual. Eso es lo que podemos ver allí claramente a través de las Escrituras. Porque no puede obrar entonces allí con dos mujeres iglesias. ¿Por qué? Porque sería adulterio. En lo natural es adulterio y en lo espiritual es adulterio, porque es adulterio espiritual. Así que ahora, hermano ministro, pastor, que está escuchando quizás estos secretos que no conocías, pero Dios te está dando esta hora, dándote a conocer. Si tienes dos o tres iglesias que estás pastoreando, déjame decirle que es bueno que pienses un poquito y medites que tienes que entonces apartarte, repudiar a una y quedarte con una, porque no puedes estar con dos o tres congregaciones o iglesias al mismo tiempo, porque sería adulterio espiritual. Dios no trabaja de esa manera, y si Dios no trabaja de esa manera, usted como pastor tampoco puede, o ministro no puede trabajar de esa manera. Bueno, lo único que apacienta es el pastor, porque los demás ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, ellos sí pueden estar trabajando en todas las iglesias al mismo tiempo, porque son hombres para capacitar el pueblo y enseñar al pueblo. Pero el pastor es el que queda ministrando, el que queda pastoreando, el que queda allí enseñando y dando alimento a las ovejas. Pero tiene entonces que tener una sola congregación, porque déjeme decirle que cada congregación es autónoma. No puede tener entonces, como hoy en día hay muchas partes que el pastor quiere ser dueño y señor de todo lo que las congregaciones, porque levantan hombres o ministros, y entonces lo mandan a una congregación, pero él es la cabeza, él es el que tiene que traerle todos los diezmos, todas las ofrendas, porque él es el que manda. Podemos decirlo, lo que el Señor aborrecía, el hecho de los nicolaitas allá en la antigüedad, es nicolaísmo, es enseñorearse de las ovejas, de la grey. Entonces, si este pastor, este ministro, si está haciendo lo equivocado en esta tarde que usted está oyendo, está viendo este programa, es bueno que piense un poquito y medite que si lo está haciendo, corríjase, porque Dios quiere lo mejor para usted. Dios no quiere que ande en el error, sino que despierte el cual lo está haciendo equivocado y despacha, o quizás tiene dos o tres, quitas de una y te quedas con una iglesia, porque hoy en día el evangelio lamentablemente lo están predicando por quizás la vida económica, quizás sea el modo de vivir, busca a las personas para meterme a evangélico, dice la gente, voy a ponerme a pastorear porque así eso es lo que da, lo tienen como un negocio. Pero déjame decirle que el evangelio no es predicado por negocio, sino es predicado porque es la necesidad de Dios para llevar su pueblo a una estatura de perfección. Dios entonces está dando a conocer estas cosas, estos secretos, estas cosas que tú no conocías quizás, ministro, que me estás oyendo en esta hora, para que te alinees con el Señor, y si estás haciendo lo equivocado, si quizás tenías dos o tres congregaciones, entonces pon a alguien que sepa honrar ese puesto como ministro y lo pongas a pastorear, pero no te enseñores tú de la grey de los demás, porque sería entonces un adúltero espiritual a los ojos de Dios, porque si tienes dos mujeres o tres mujeres,
o tres iglesias, podemos decirlo así de esta manera, para que me entiendan. Las iglesias son tipo de la mujer. Entonces tendrías dos iglesias, tendría entonces dos mujeres. Sería entonces adulterio espiritual ante los ojos de Dios. Por eso son cositas que quizás, si no lo habías visto, míralo. Lo que el Señor también lo dijo allí, en Juan 10, que yo te dije, el 14, allí, cuando Él dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. No dice dos rebaños y un pastor, no, un rebaño. Porque por eso Él le dio entonces ya a su primera iglesia, a su primera novia, a su primera esposa, que fue el pueblo de Israel. Él le dio carta de divorcio. ¿Por qué causa? Porque se habían desviado, se habían fornicado con los demás ídolos, con los demás dioses, y Dios tuvo que apartarla. Por eso Dios entonces está llamando a hombres y a mujeres con estos dones dados por Dios, para que entonces lo pongan en las manos del Señor y vean que las cosas de Dios son perfectas, que no pueden entonces estar jugando con ellos. Dios en su gracia y misericordia está dando estos detallitos claramente, predicando de allá y para acá. Y hay otra cosa que vemos que no solamente el hombre se puede convertir en un adúltero espiritual haciendo estas cosas, el pastor o el ministro que esté allí a cargo de aquella congregación, sino que vemos hoy en día también mujeres tratando de ocupar un puesto que no les pertenece, un puesto que es dado Dios para hombres, para ministros capacitados para eso. Pero la mujer también quiere entonces usurpar un puesto que Dios no se lo ha dado, el cual es querer ser predicadora, querer montarse en un púlpito y dirigir a una iglesia, tener una iglesia y ser ella la pastora, podemos decirlo así claramente. Pero déjeme decirle que Dios no constituyó pastora, porque si usted va a Efesios 4:11, allá no jamás le dice que hay pastoras allí. Él constituyó pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí no aparece pastora por ningún lado. Y si usted va a la Biblia, no le dice que hay mujeres pastoras, no, que hay mujeres que tienen esos dones, facultades para testificar, así como la mujer samaritana. Sí hay, pero no para montarse en un púlpito. Dios le da de gracia a Dios el Señor. Si aquella mujer, usted como dama, Dios la ha salvado, la ha rescatado, la ha limpiado de la inmundicia del mundo y la tiene como una santa hora para usarla con un don que Dios le ha dado, porque eso es irrevocable. Déjese usar por el Señor y diríjala por el Señor, pero no trate de usurpar montándose en un púlpito, porque si usted lo hace de esa manera, es para que usted tenga un abreojo en esta hora que me está oyendo, hermana en Cristo. Quizá usted no haya oído esto, pero si lo está oyendo por primera vez, despierte a esta realidad para que salga de esa confusión. No, Dios no la hizo usted como pastora, Dios no la hizo usted para que estuviera en un púlpito, no, para que dirigiera una iglesia, para que la alimentaran, no, porque déjeme decirle que si usted está como pastora dirigiendo a una mujer iglesia, entonces ahí sería entonces algo más terrible todavía, porque ¿cómo va a estar pastoreando una mujer a otra mujer? No puede, porque tiene que ser un pastor, un esposo, no una esposa con otra esposa, no se puede. ¿Por qué? ¿Qué llegaría a ser entonces? Mire, es algo tremendo, sería entonces algo terrible a los ojos de Dios, allí siendo una mujer pastoreando a otra mujer. No puede porque sería entonces algo más feo, que quizás usted dice, ¿podemos estar mujer con mujer? No puede estar. Así como está la perversión que hablamos de que la mujer quiere estar en el día de hoy, haciendo querer ser un hombre y el hombre queriendo ser una mujer. Allí entonces sería entonces la mujer queriendo pastorear a otra mujer. No puede,
Por eso tiene que despertar a este tiempo que estamos viviendo, el cual se han levantado muchos espíritus y quieren pervertir la obra del Señor. Pero usted, hermana, que me escucha en esta hora, si a usted le ha sucedido esto, es hora que despierte a la realidad y se levante de ese sueño, de ese letargo, el cual quizá el enemigo la tenía ya arrinconada, queriéndola a hacer que usted sabe mucho, que usted tiene dones para ministrar la palabra, que usted tiene un don que pastorear a una iglesia. No, déjeme decirle que no es correcto lo que el enemigo le quiere meter allí. Pero si está en esa condición, salga de esa condición y Dios la bendecirá. Por eso entonces vemos esta parte, que el Señor entonces escogió a Israel y se casó entonces con ella cuando la sacó de ella del pueblo de Israel, de Egipto. Se casó con ella, pero luego, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo el Señor luego? Se divorció de ella, la dejó. ¿Por qué causa? Porque le fue infiel. Se prostituyó este pueblo Israel. Era su novia, era su esposa, la escogida, la niña de sus ojos, pero se prostituyó y Dios tuvo entonces que desecharla, tuvo que apartarla, porque la única forma que el hombre puede dejar a una mujer es por causa de fornicación, es lo que dice allá Mateo capítulo 19. La única forma que pueda dejar el hombre a una mujer es por fornicación, adulterio, que le pase esto es la única forma, porque Dios, lo que une Dios no lo separa el hombre. Usted se une a su esposo en matrimonio y lo separará es la muerte. La única manera que usted puede hacer separarse de su esposo o la esposa de su esposo, que muere uno de ellos y el pacto allí es roto. Pero siempre y cuando viva el hombre o la mujer, si el hombre la deja porque quiere dejarla, porque no le gusta ya ese hombre será adúltero si se casa con otra. Y aquella mujer que era su esposa será llamada adúltera si se casa con otro hombre. Por eso es la única forma que dijo que el Señor, que el hombre podía dejar a una mujer, era por adulterio y por fornicación, que fornicación es hacer el acto sin haberse casado. Entonces vemos aquí esta condición del Señor aquí, cuando despacha a Israel, entonces le da carta de divorcio, anula el pacto con ella porque le fue infiel, se fue a la idolatría, se fue a adorar a dioses ajenos de Dios, a otros dioses en el mundo, y Dios entonces la dejó y buscó entonces a otro. Dios buscó a otra novia, buscó a otra esposa, el cual son los gentiles, nosotros en este tiempo, que por gracia nos miró y nos llamó entonces a servirle. Una novia gentil. Despachó a Israel, la novia judía, y buscó entonces a la novia gentil, que somos nosotros. Pero dejó una primero y luego se buscó otra, porque la otra le había montado entonces los cuernos, podemos decirlo así. Podemos decirle que le fue infiel al Señor. Y si vamos a la Escritura para que tenga un mejor entendimiento a lo que estamos hablando, vamos a Ezequiel capítulo 16 y usted verá allí lo que Dios hizo con ese pueblo por causa de la fornicación. Él había escogido para sí, él había amado y la limpió y la santificó y la hizo suya y dice que le dio el todo, pues todo el esplendor. Pero por causa de la belleza, por causa de lo que Dios le había dado en el nombre de Dios, dice el Señor, ella se fue entonces a la idolatría y se fue a fornicar con otros dioses. Por eso vamos allí a Ezequiel capítulo 16 y vemos lo que Dios hizo con aquel pueblo. Primero cuando la llamó y después cuando la despachó. Dice, leamos el versículo 6 y dice, hablando el Señor, y yo pasé junto a ti y te vi sucia tu sangre y dijiste, en tu sangre, vive, vive, dijiste, en tu sangre. Y millares como la hierba del campo te puse.
y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adorada grandemente. Los pechos te crecieron y tus pelos brotó, mas tú estabas desnudas y descubierta. Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y dite juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Aleluya. Allí está entonces Dios hablándole a la iglesia de Israel como una esposa, como una novia que la escogió, la vio sucia y la limpió para sí y la preparó y entró en concierto con ella, dice, y fuiste mía, como un esposo con una esposa. Ya le dio juramento el matrimonio y se casó con ella. Era de ella, la niña de sus ojos, pero resulta que viendo Israel, se hizo grande y la fama que tenía, entonces se fue entonces y le adulteró con otros dioses ajenos. Por eso el Señor dice allí entonces, más adelante en el mismo capítulo, leámoslo del versículo 25, dice: y toda cabeza de camino edificaste tu altar y tornaste abominable tu hermosura y abriste tus piernas a cuanto pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Ahora, ¿qué fornicación? Es tener el acto sin haberse casado. Eso es lo que significa fornicación. Y el Señor le está llamándola aquí como una adúltera, como fornicaria. Y le dice a todo lo que cuanto pasaba le abriste las piernas y fornicaste. Y dice, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Allí entonces Dios tratando lo que esta mujer iglesia había hecho, y Dios diciéndole la condición al cual había caído. Dice allí en el versículo 11, 33, o del 35, no sea tan largo. Por tanto, ramera, mire cómo la trata el Señor. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto ha sido descubierta tu vergüenza y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste con todos los que aborreciste, y reunirélos contra ti alrededor, y descubriréles sus vergüenzas, y verán todos tus torpezas. Y yo te juzgaré por las leyes de la adúltera y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo. El Señor allí la va a juzgar por la ley de las adúlteras, de la fornicaria. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tu alto, y tú derribarán tus altares, y te harán desnudar de tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti reunión de gente, y te apedrearán con piedras, y te atravesarán con sus espadas, y quemarán tus casas a fuego, y harán de ti juicio a ojos de muchas mujeres. Y hacerte es cesar de ser ramera, ni tampoco darán más don, y haré reposar mi ira sobre ti,
y apartarése de ti mi celo y descansaré de más enojarme. Dios entonces estaba enojado, airado, y dijo, te voy a entregar entonces a ellos entonces para que conozcan tu vergüenza y te juzgaré por las leyes de las adúlteras, de las leyes de la fornicaria, para yo no enojarme. Estoy cansado, dijo el Señor ya, con esa mujer adúltera, el cual era el pueblo de Israel. Y Dios, como estaba cansado ya, entonces aquí viene la sentencia. Ya apareció entonces, ya te voy a entregar y te voy a quitar entonces el juramento que te di, ya está cortado. Ahora, él se había casado con ella, pero aquí entonces en el verso, vamos al verso 59 del mismo, el capítulo 16, y dice el Señor allí, pero así ha dicho el Señor Jehová, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Allí estaba entonces, como esta mujer mujer iglesia, le había puesto entonces al Señor ídolos, otros dioses delante de él. Dios entonces iba a invalidar el pacto que él había hecho con ellos, el juramento, el matrimonio que había hecho con ella, y ahora entonces la estaba entonces dándole carta de divorcio, repudiándola, dejándola. ¿Para qué? Para él entonces buscarse a otra novia, buscarse a otra esposa, el cual somos nosotros como gentiles. Ve usted, claramente está allí la ley que Dios usa, él no la puede entonces quebrantar. Si Dios usa entonces la ley que, así como un esposo natural, así también la usa en la ley espiritual. Así que, amado hermano ministro, que si estás haciendo esto, teniendo 2 o 3 iglesias o las que tengas allí por tu ganancia, es bueno que despiertes a la realidad y salgas de eso y te conformes con una sola iglesia, que es una sola mujer, una mujer iglesia, porque si no serás llamado entonces adúltero espiritual. Allí entonces es un llamado, una alerta para usted como ministro, amado hermano que me escuchas en esta hora. Dios entonces le quitó entonces el voto de matrimonio, el voto de juramento que le había dado a Israel, y nos miró entonces a nosotros por misericordia. Pero vemos entonces que es la elección de Dios que es irrevocable, podemos decirlo así, de Dios. De todas maneras, de buscar entonces a Israel, Él lo iba a salvar de todas maneras. Había sido su esposa, pero la había repudiado, pero al final Él la va a salvar por las misericordias y grandeza de Él. Por eso es que vemos esta parte aquí, la que tomamos. En la escritura de Romanos capítulo 11, del versículo 25, porque vemos porque dice allí Pablo, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que Dios rechazó a Israel y nos buscó a nosotros. Así que Él está diciendo que nosotros, consejo para nosotros como iglesia del Dios viviente, hijos de Dios, que no seamos arrogantes, que no nos comportemos como ellos se comportaron allá en el pasado, porque si Él no perdonó a ellos, tampoco nos perdonará a nosotros como gentiles, como su esposa aquí de este lado, que el cual estamos viviendo. Entonces, que no seamos arrogantes, porque dice que el endurecimiento en Israel fue hecho por parte de Él. El Señor llegó aquí a la tierra y Él mismo, Él no se dirigió directamente al pueblo gentil, no, Él nunca llegó al pueblo gentil. Él sí, cuando llegó, Él le dio instrucciones a sus discípulos y les dijo, vayan a la oveja perdida de la casa de Israel. No entren por casa de gentiles ni en caminos de samaritanos, por caminos samaritanos. Así que Dios entonces buscaba entonces a su oveja perdida de la casa de Israel cuando llegó el mismo Señor Jesucristo, porque Él hacía la escogencia ya, pero Él sabía en su determinada
conocimiento que Dios sabía que Israel se lo había rechazado, se había ido a la idolatría. Él tenía entonces determinado que iba a escoger un pueblo para su gloria, el cual era los gentiles. Y por eso que dice, hasta que haya el endurecimiento en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todo el pueblo gentil, toda la iglesia gentil tiene que entrar primero para él poder salvar a Israel. Así que cuando él llegó entonces, se dirigió entonces a los pueblos de Israel, porque como le dije, antes que nos escogiera a nosotros, él no llegó a buscarlo, porque él tiene que primero despachar a Israel y buscarnos a nosotros. No puede lidiar con las dos iglesias al mismo tiempo. ¿Y qué hizo entonces? Fue y mandó a la oveja de la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, a buscarlo. Pero él sabía que más adelante iba a buscarnos a nosotros, porque hay otro redil que tiene que venir para acá, para mí, dice el Señor, allí en la Juan 10. Y cuando entonces estaba aquí sobre la tierra, él permitió entonces cegar al pueblo de Israel para irse a nosotros. Él los veló. Por eso que el pueblo no lo pudo entender, no lo pudo conocer al Mesías cuando llegó aquí sobre la tierra. Antes lo rechazaron porque él endureció sus corazones, el entendimiento, le dio ojos para que no vieran y le dio oído para que no entendieran. Así que él los cegó, los veló de que él era el Mesías, de que él era el Salvador, y por lo tanto lo rechazaron, lo apartaron y lo crucificaron. Pero él en su gracia, en su misericordia, él prometió que él los volvería a injertar en el árbol, porque la salvación viene de los judíos, como dijo la samaritana. La salvación viene de los judíos, y esa fue la primera rama que Dios escogió, el pueblo judío. Pero como dos pueblos no podía lidiar al mismo tiempo, entonces tenía que rechazar a uno, o sea, cegar a uno para que lo rechazara y escogernos a nosotros aquí como gentiles. Así que él allá lo cegó, pero él dijo una cosa claramente cuando lo crucificaron. A él los judíos decían crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque no sabían que era el Mesías que estaban crucificando. Y allí, como dice la Biblia, que si la sabiduría que tenían ellos, los judíos y la gente, que si hubieran conocido al Señor de Gloria, nunca lo hubieran crucificado. Pero como Dios fue el que lo cegó, entonces lo crucificaron. Y él en la cruz allí, cuando estaba allí crucificado, él le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque habían sido cegados por el mismo Dios para que no los reconocieran. Porque él más adelante los iba a salvar a ese pueblo. Pero primero tenía que lidiar con nosotros aquí como gentiles, como su novia, como su escogencia. Por eso cuando él dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas los que lo recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre, el cual somos nosotros. Él vino a las ovejas perdidas de Israel, pero no lo recibieron, pero nosotros lo recibimos como hijo lo recibimos y él es nuestro Padre, y entonces nos dio ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla tiene que doblarse, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Así que nosotros lo conocimos en su grandeza, en su gloria, en su nombre, y lo aceptamos. Entonces él fue y tomó entonces esta iglesia y la escogió para su gloria, el cual somos nosotros como gentiles. Por eso dice allí el endurecimiento en parte del versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo, como está escrito. Hasta que no entremos en lo último de la que pertenece a la iglesia gentil, Dios entonces no salvará a Israel. Porque con nosotros lidia el Señor como individuo, por persona. La salvación es individual, amado hermano y amigo que me escuchan a esta hora. No es que porque usted haya nacido en un hogar cristiano
de padre y madre cristiano, creyente de la palabra, usted también es salvo. No, déjeme decirle que usted tiene que pelear la misma batalla que peleó su papá y peleó su mamá. Tiene que enfrentarse con el diablo allí y pelear la salvación, que con temor y temblor, como dijo Pablo, busquemos la salvación nuestra. Así que la batalla como gentil tenemos que lidiar, Dios lidia con nosotros individual. Y con Israel trabaja aparte, con Israel trabaja como un pueblo. Él lo va a salvar de una vez, en un día, dice la Escritura, que lo va a salvar al pueblo de Israel. Si con nosotros ha lidiado, ha tardado 2000 años para salvar a nosotros como gentiles, como su iglesia, como su hijo elegida, pues él dijo, llamaré un pueblo que no es pueblo, pueblo mío, y a la amada, amada mía, el cual somos nosotros. Nosotros no estábamos puestos en el tiempo del Señor para ser salvos, pero él sabía ya lo antemano que lo iba a hacer, que íbamos a ser salvos, íbamos a escogerlo, que íbamos a darle el sí, que íbamos a aceptar su palabra, y él entonces dijo, llamar entonces un pueblo que no era pueblo, pueblo mío, y a la amada, amada mía. Entonces Dios dándonos a conocer estas cosas que no conocíamos, para que busquemos entonces más de la presencia de Dios, y allí entonces entendamos cada uno de los detalles, cada uno de esos misterios que Dios tiene preparado para los que le aman. Así como dijo Pablo. Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido corazones de hombres, son las que tiene preparadas para los que a Dios aman. Así que Dios le invita entonces a seguir adelante y buscar entonces, escudriñando la Escritura, para que sí entonces usted pueda entender todos esos misterios, todos esos secretos que están allí velados a los ojos de la gente en el día de hoy. Permiso. Entonces vemos todo claramente, todos esos detalles porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llama y Dios entonces es el que selecciona, Dios elige. Y este pueblo había sido elegido desde el principio, que iba a ser salvo también y va a ser salvo. Igual que con nosotros, cada hombre, cada mujer que ha sido llamado a pertenecer al ministerio o con los dones allí espirituales en la iglesia, donde se esconda, donde se meta, Dios lo va a llamar y les va a dar entonces órdenes para que siga el lineamiento de Dios y pueda hacer la obra, el cual Dios lo ha determinado y lo ha preparado para llevar a cabo cada una de las cosas que Dios quiere que usted y yo hagamos. Así que Dios dándonos a conocer esas cosas que no conocíamos. Pero vemos que la elección divina de Dios es perfecta. Así que cuando Dios rechazó a Israel y le dio carta de divorcio, pero Dios dijo que él más adelante le iba a dar un nuevo pacto, y no el pacto que concertó con ellos atrás, sino le iba a dar un nuevo pacto más eterno. Le dijo el Señor. Si vamos nuevamente al libro de Ezequiel, podemos ver allí claramente el versículo 60 de Ezequiel. El Señor dice allí: antes yo tendré en memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, o sea, cuando la escogió, y te confirmaré un pacto sempiterno. Allí está Dios hablando que le iba a dar un nuevo pacto a ese pueblo de Israel. Él había divorciado de ella, pero le iba a dar un nuevo pacto sempiterno, el cual iba entonces a salvarlo por gracia también. Pero ellos tienen que también, así como nosotros tenemos una escogencia aquí, una elección que tenemos que hacerlo nosotros como seres humanos, arrepentirnos y santificarnos y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo y recibir la vida de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Ellos tienen que pasar por el proceso de conocer al Señor y recibir el Espíritu Santo igualmente, porque el Espíritu Santo es el que los va a salvar. Y ellos tienen ya escogido, ya Dios seleccionó quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Así como le dijo a Natanael Felipe: hemos conseguido el Mesías, hemos hallado el Mesías, dijo Felipe.
¿de dónde? Dijo Natanael, de Nazaret. Y Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, ven y ve, le dijo Felipe. Y estando allí entonces, cuando lo ve venir el Señor a Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, Dios conociendo los corazones, discerniendo los corazones de aquel hombre llamado Natanael, y Natanael se sorprendió cuando dijo, maestro, rabí, ¿de dónde me conoce? El Señor le dijo claramente, antes que Felipe te llamase, te vi debajo de la higuera. O sea, que estaba haciendo este hombre allí debajo de la higuera, debajo de la mata, quizás estaría orando allí, pero él sabía que era un verdadero israelita, el cual no había engaño en él, y él por eso se sorprendió, ¿dónde me conoce? Dios discerniéndole las intenciones del corazón de Natanael. Y como le dijo, hay un verdadero israelita, así como un verdadero israelita, también hay verdaderos cristianos, y Dios los conoce, y sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Por eso Dios entonces ya tiene determinado en su elección divina, en los dones que son irrevocables de parte de Dios, de esos hombres llamados, ellos van a ser entonces allí llamados, que son los 144,000 israelitas, el cual Dios tiene ya apartado para salvarlo. Dios entonces dándonos a conocer las cosas que no sabíamos o no conocemos. Entonces, vamos a Ezequiel 14, bueno, yo digo ya, entonces, antes yo te tendré en memoria de mi pacto y te concertaré contigo en los días de tu mocedad y te confirmaré un pacto sepia eterno. Ahora, si vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, vemos allí el pacto que Dios le dice al pueblo de Israel, que cuál iba a ser ese pacto que iba a concertar con ellos. Jeremías capítulo 31, para que veamos, para confirmar esta palabra. Jeremías capítulo 31. Y del versículo 31. Dice allí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob, o sea que es Israel, y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido. Bien como la palabra que le dice, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Allí está entonces Dios dándole entonces a promesas nuevamente a este pueblo de Israel, el cual fue su primera esposa, pero se divorció de ella para tomarlo a nosotros como su esposa. Entonces, ahora a ellos lo va a salvar también, pero ya no será entonces esposa del Cordero, porque ya él tomó esa decisión de invalidar aquel pacto y casarse con nosotros como gentiles. Entonces, ahora nosotros estaremos allá en el palacio con el rey, como reyes y sacerdotes, al lado de nuestro esposo, que es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y ellos que fueron el pueblo seleccionado del principio, los va a salvar, pero ya serán ya como siervos, ya serán siervos, es un sirviente, ya será servirle al pueblo de Dios, servirle a la esposa del Cordero, el cual es el pueblo que Dios escogió para su gloria, el pueblo seleccionado, el pueblo gentil, el que estamos ahora. Por eso dice que hasta que no entre el último de los gentiles, todo Israel entonces será salvo. Hasta que no entre el último de los que van a ser salvos, que Dios tiene determinado que ser salvo, ese pueblo no será entonces salvo tampoco, porque tiene que esperar llegar a pasar toda la plenitud de Israel. Dice, y vendrá de Sión, el versículo 26 del capítulo romano.
Romanos 11, y el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que cuando el evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Allí está entonces Dios dándole entonces a conocer las cosas que no sabían, ¿no? O sea que porque son irrevocables, son los dones y el llamamiento de Dios. Pero hay otro puntico más tremendo aquí todavía, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Dios ha determinado entonces que Él ha hecho la elección, Él ha determinado que son escogidos por elección divina de Él. Y si vamos a Romanos allí, capítulo 8, el Señor dice viendo cuál es la elección divina. Dice, capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios selecciona a un hombre, a una mujer, para que le sirva y le haga, esté allí, esté en la obra, ¿quién es el hombre para que diga tú no sirves? ¿Quién es el hombre para que diga tú no puedes hacer eso, ejercer eso? Porque si fue Dios que lo colocó, usted no puede entonces quitarle lo que Dios le ha dado, porque son dones dados por Dios. Los dones son irrevocables, dones y llamamientos, dones y ministerios. No lo puede usted quitar si Dios lo ha entregado. Pero ahora, si el hombre lo ha dado y el mismo hombre es el que ha colocado, ha constituido, eso es movible. Pero lo que Dios constituyó es irremovible. Dios no lo puede quitar así tan fácil como cualquiera. Dios, bueno, el único que lo puede quitar Dios, pero el hombre no lo puede quitar. Por eso vemos que las cosas que quizás el hombre cuando está allí, en la vista natural, y si vemos allí en lo que dice el capítulo 1 de Timoteo 3, el cual hay dos facetas, que por ejemplo es uno que constituye Dios y otro que es el que quiere, el que desea, el que apetece ministerio o obispado, como dice la Biblia. Allí el que apetece obispado es porque él desea de su propio ser, que yo quiero ser esto, yo quiero hacer el otro, pero el Señor le dice, bueno, tú quieres ser ministro, quieres ser obispado y estar en la obra del Señor. Bueno, Dios le da entonces los requisitos, Dios le da entonces, aquí tiene entonces el currículo para que tú lo llenes y hagas la cosa, pues, si me sirve, pues. Y vamos allí para que usted vea esta parte tan interesante, el cual Dios quiere darlas a conocer, cosas que no sabíamos y no conocíamos. Entonces, dice 1 Timoteo capítulo 3, lea claramente allí, porque esto es lo que el hombre busca, lo que el hombre desea, no que el Dios ha constituido, porque lo que Dios constituye es irrevocable, porque es constitución de Dios. Pero aquí es, si el hombre desea, quiere buena obra desea, el Señor dice, buena obra desea. Dice allí, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. ¿Ve? Si alguno apetece, o sea, si alguno desea, Señor, yo quiero
como me quiero trabajar en la obra, quiero hacer esto. Pues entonces, si el pastor que es la atalaya de la iglesia está vigilante y ve, él conoce las ovejas, él conoce a cada una de las ovejas que él tiene allí y sabe quién le sirve para una cosa y quién le sirve para otra, y así para él poder decir, tú vas a hacer este trabajo, tú vas a hacer esta función y tú vas a hacer esto. Pero aquel hombre o aquella mujer que está allí en la iglesia le dice, sepa, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, pero si el pastor ve que no puede hacer la obra que él quiere hacer, le dice no, que no puede, pero aquel hombre que desea hacerla. Entonces, aquí están los requisitos entonces que Dios le pone. Entonces, ¿quieres servirme? ¿Quieres pertenecer entonces al ministerio? ¿Quieres ser un ministro de Dios competente? Bueno, aquí están los requisitos, le dice el Señor lo que vas a hacer entonces. Seguimos entonces aquí. Si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene entonces, aquí están los requisitos, conviene pues que el obispo, o sea, el ministro, sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, que no sea borracho, no heridor, no sea ofensivo, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia, o sea, no sea peleón, que no sea avariciento, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Allí entonces están los requisitos que Dios le dice al hombre o a la mujer que quiere obtener entonces un ministerio, que quiere obtener un lugar para servirle al Señor. Allí le dice al ministro, no a la mujer, sino que al ministro, aquí tienes requisitos, llena estos requisitos, llena el currículo y lo pones a ver si puede servir o no puede servir. Pero el que es llamado por Dios, el que es predestinado desde antes de la fundación del mundo, así como le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que salieras de la matriz, te di por profeta a la gente. Entonces, es un hombre que está llamado por Dios, un hombre que está allí instalado porque es Dios el que constituye, no el hombre. Cuando el hombre constituye, eso no permanece, pero cuando Dios constituye, eso permanece para siempre. Así fue que el mismo apóstol Pablo, cuando él se dio cuenta que Dios fue llamado por el Señor y fue allí que estaba su ceguedad en su vista, que perseguía a la iglesia del Dios viviente, pero cuando se dio cuenta que se le apareció en el camino de Damasco y fue quitado ese velo de incredulidad que tenía en su vista, él fue llamado por Dios y se dio cuenta que era Dios mismo que lo estaba constituyendo. Por eso que le escribió entonces a las cartas, allá la primera carta fue Romanos 1, cuando él dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para el evangelio de Dios. Fue ahí un llamado que Dios le ha hecho como siervo a pertenecer, a llevar el evangelio a los gentiles, el cual iba a ser nosotros, porque era con el pueblo israel primero, pero ahora pasaba a los gentiles y levantó a este hombre Pablo para traer el evangelio. Y él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, para el evangelio de Jesucristo, porque él dijo él. Y después dijo allá en 1 Corintios 1, dijo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora que estaba entonces ya ascendiendo otro grado más, que ya era llamado a ser apóstol. Aquí era un siervo, aquí era llamado a ser apóstol. Y ahora, pero ya en Timoteo, él dice allí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Allí estaba entonces Pablo seguro
del llamado que Dios había hecho para él y estaba ordenado por Dios. Por eso, porque que estamos dando este tema y dando a conocer las cosas que no conocían, ¿no? Y dándolas a ustedes para que la conozcan, porque los dones y los ministerios son irrevocables de parte de Dios. Así que Dios entonces es el que constituye, Dios es el que da, pero como dijimos en la otra, ahí en Timoteo, que el que apetece obispado, entonces Dios le dice, entonces, bueno, tú apetece, llena estos requisitos y aquí los vas a obtener. Pero si no los llenas, no vas a poder. Así que una cosa es apetecer y otra cosa es ser llamado. Esas son las cosas que Dios tiene para usted y entienda usted o amigo que me escucha. Y si usted, por ejemplo, que está caído, amigo, apartado de Dios, Dios te está llamando esta tarde a que entres en el programa de Dios. No importa dónde te metas, que estés oculto o estés embarrialado en el pichaque, en el fango, donde estés, Dios te va a llamar. Porque si eres un predestinado y tienes esa capacidad, ese don que ejercer un ministerio al cual Dios quiere dártelo o te lo ha entregado ya y tú no te estás huyendo, así como no importa dónde te metas debajo de las piedras, Dios te sacará de allí y te pondrá en el lugar que Dios tiene determinado para ti. Así que, amado, hermana y amigo, es hora de buscar al Señor. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, porque el tiempo ya es corto. La puerta está que se cierra y antes que se cierra, asegúrese usted que quede la parte de adentro, no la parte de afuera, porque afuera será el lloro y el crujir de dientes. Así que en esta tarde, que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza a tu nombre, Señor Jesús, porque eres digno de ser alabado, Señor Jesús. Te pongo en tus manos, Señor, en este día, Señor, en esta tarde, Señor, el cual hemos hablado, Señor, tu palabra, que sea usted dándole, Señor, la sazón, Señor, adecuada para cada uno, Señor, el entendimiento para que entienda, Señor, lo que hemos ido hablando, Señor, sobre este tema, Señor Jesús. Que es usted llamando, Señor, que es usted determinando, Señor, dándole, Señor, al hombre el lugar que tiene que ocupar para el eterno, sabiendo, Señor, que hay gente extraviada, Señor, gente que no entiende, no conoce por la confusión del mundo, pero en esta hora, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, para que se esté dándole esa sabiduría, esa gracia para que sea revelada su palabra en sus corazones. Te lo pongo en tus manos, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que han estado en sintonía, oyendo estas hermosas palabras, Señor, de vida para eterno, que también le abra el entendimiento para que puedan buscar de su rostro antes que sea tarde, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se lo pido. Si alguna necesidad, algún enfermo, Señor, que está en medio de cada una de las vidas que están en sintonía, Señor, sea usted, Señor, obrando, Señor, conforme a su voluntad, agradable, perfecta, Señor, dándole sanidad, dándole, Señor, provisiones, Señor, en sus necesidades, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pido. Amén y amén. Bueno, será entonces para mañana, Dios mediante, hacerle la invitación nuevamente cuando otro de nuestros hermanos que Dios usará sin duda alguna aquí esté en un lugar para llevar su palabra, para que estén ustedes atentos entonces a oír su voz nuevamente por aquí, por el Tabernáculo Ebenecer. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.